es que necesariamente debemos tener los antecedentes normativos a partir de los cuales se regula el delito de lavado de dinero en nuestro país. ¿Ahí, Alan, me escuchan? Sí, se escucha perfecto, doctor. Bueno, tenemos que retrotraernos a la ley 23.737, ley de droga. Artículo 25, se preveía una especie de lavado de dinero, pero solamente se iba a poder lavar dinero o bienes procedentes de la actividad relacionada con el comercio de estupefacientes. De modo que no es nuevo, sino que ya la ley de drogas establecía específicamente el delito de lavado de dinero. Pero vuelvo a reiterar, circunscripto a todos aquellos bienes que procedan de la actividad relacionada con el comercio de estupefacientes. Ya más adelante, con la incorporación y la reforma del artículo 278, la ley 25.246, preveía específicamente el delito de lavado de dinero, pero con una amplitud mucho mayor a lo que se contemplaba en la ley de drogas. De modo que el ilícito precedente no iba a ser únicamente aquellas cuestiones relacionadas con el comercio de estupefacientes, sino que podía ser el delito precedente cualquier otro delito, por sobre lo que tenga que ver con la cuestión de sustancias tóxicas. Pero preveía algo muy importante, al igual que la ley de drogas, que quien lavaba dinero no debía haber participado en el delito precedente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley 26.683, que es la que incorpora el artículo 303, que ustedes van a visualizar en el Código Penal, prevé una cosa muy importante. Continúa con esta amplitud respecto del delito del hecho precedente, no solamente limitado a la ley de drogas, sino cualquier otro delito de cualquier otra naturaleza, pero ahora prevé el autolavado. Es decir, aquella persona que intervino en el delito precedente va a poder ser autor de los bienes que logra obtener por esa actividad ilícita. Esto es muy importante. Entonces, esta última ley es la que incorpora con autonomía penal al delito de lavado de dinero. En el artículo 278 se preveía una especie de lavado de dinero, pero a modo de un encubrimiento especial o un encubrimiento agravado. Hoy por hoy, la ley 26.683 le da autonomía al delito de lavado de dinero. Esto es muy importante. Ahora, cuando hablamos de lavado de dinero y hablamos de hecho precedente y demás, ¿qué estamos queriendo decir? Tenemos que hablar de que se trata de prácticas muy complejas. Hacemos referencia a la criminalidad organizada, a la criminalidad transnacional. De modo que el antecedente normativo, si bien lo tenemos en la ley de drogas, lo tenemos en el artículo 278, a modo de encubrimiento agravado, un encubrimiento especial, lo cierto es que la reforma que incorpora la ley 26.683 obedece a lo que se denomina antecedentes de hecho. Es decir, como es un delito transnacional y todas las naciones del planeta están preocupadas para combatir, prevenir, sancionar y criminalizar el crimen organizado, el delito organizado, empiezan a persuadir a los estados para que reordenen y ajusten su normativa interna a estándares internacionales. Y es en ese punto que nuestro país se ha hecho eco de esas exigencias que provienen de la Convención de Viena, es decir, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, o la Convención de Palermo, es decir, la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, pero también los estándares que dimanan del GAFI, es decir, del Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Por qué? Porque estos protocolos, estas convenciones y el GAFI, lo que tienden es que haya una política criminal uniforme para poder combatir la criminalidad organizada. No solamente prevenir, investigar, sino criminalizar a estas organizaciones delictuales,
que tienen poderes tremendos. ¿Por qué? Porque si uno se imagina en carteles como carteles colombianos, carteles mexicanos, logran un poder tremendo al punto tal que generan estados o territorios fallidos y penetran en las máximas autoridades estatales. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque una buena política criminal, una buena política de decomiso de bienes y demás, logra que estas organizaciones, si bien pueden delinquir, no puedan hacer uso del dinero. Entonces, estos criminales van a continuar posiblemente con la comisión de delitos, pero van a lograr únicamente sentarse arriba de una montaña de plata o mirando una montaña de bienes, pero no los van a poder incorporar en el mercado. Entonces, tenemos que hablar de lavado de dinero dentro de una concepción de delito transnacional. Todos los estados del planeta están preocupados en la prevención, persecución y criminalización de estos actos. Ahora bien, hablamos de delito precedente, hablamos de autolavado. Cuando hablamos de lavado, ¿qué queremos decir? Se lava algo que está sucio. El lavado de dinero no es otra cosa que toda aquella operación, todo aquel procedimiento que lleva adelante el autor para poder incorporar en el mercado de capitales bienes de origen ilícito, bienes que se relacionan con un acto, accionar delictivo. Entonces, el autor se vale de un montón de entramados. Imagínense, cualquier entramado a partir del cual el autor pueda darle apariencia de legalidad a aquello que no lo es. Pueden ser bienes en los términos del artículo 16 del Código Civil, bienes materiales, inmateriales, corpóreos, incorpóreos, inmuebles, muebles, cualquier tipo de bienes. Pero la nota es que deben ser de procedencia ilícita, deben estar relacionados con un ilícito precedente. De modo que lavar dinero no es otra cosa que todo aquel procedimiento, toda aquella operación que tiene el propósito de incorporar en el mercado de capitales bienes de origen ilícito para darle apariencia de legalidad. Muy bien, acá no hemos dicho nada raro. Ustedes van a poder leer el artículo 303 y no van a tener ningún tipo de inconveniente en avanzar un poco en la lectura. Pero es un artículo muy largo, entonces vamos a tratar de desentrañar o de ver qué es lo que el legislador ha tipificado en este artículo. En la primera parte del artículo, el legislador lo que en algún punto incorpora es el tipo penal básico de lavado de dinero. En la segunda parte, el legislador incorpora el lavado de dinero agravado por la calidad del sujeto, ¿sí? En el tercer inciso, el legislador incorpora lo que se denomina el delito de emprendimiento, y en el cuarto inciso, el legislador incorpora lo que se denomina el lavado menor o el lavadito, que en definitiva pasa a ser el tipo penal básico si no supera la suma de los 300.000 pesos. Pero vamos a ver de qué se trata entonces esto. Si decimos que estas organizaciones criminales intentan incorporar en el mercado de capitales bienes de origen ilícito, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué es lo que el legislador intenta proteger con la tipificación de este delito? No es ni nada más ni nada menos que el orden económico y financiero, entendido como el equilibrio a partir del cual el Estado regula toda la cadena de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Cuando hay organizaciones criminales que por sobre las reglas del juego incorporan bienes de origen ilícito, no solamente que atentan contra la ley de la competencia, la ley del equilibrio, sino que inciden en la tasa de interés, de modo que provocan un desequilibrio en el orden económico y financiero fatal, en perjuicio también de los demás operadores que intervienen en el mercado. Entonces, el bien jurídico protegido no es ni más ni menos que, como lo expresa el legislador, el orden económico y financiero, entendido bajo esta perspectiva, es decir,
el equilibrio en todo lo que es la cadena de producción, distribución y consumo de productos. Vamos al lavado al tipo penal básico, por llamarlo de alguna manera. Apartado 1. Dice, será reprimido con prisión de 3 a 10 años y multa el que convirtiere, es decir, convierte la naturaleza de un bien en otro de otra naturaleza, transfiriere, es decir, transferir a cualquier título un bien a una tercera persona, administrare, ejercer actos de gobierno, de disposición respecto de un bien, vendiere, es decir, trasladare a título oneroso a un tercero un determinado bien, gravare, crear un derecho real de garantía sobre un bien específico, disimulare, es decir, darle apariencia a algo de lo que no lo es, o de cualquier otro modo, habla la norma, pusiere en circulación bienes provenientes de un ilícito penal. Nota, paréntesis. El legislador lo que ha hecho acá es enumerar algunas de las acciones típicas que no son más ni menos que representativas de la de poner en circulación. Es decir, convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular, no son otra cosa que formas que simbolizan poner en circulación. Ese poner en circulación nos marca que estamos frente a un tipo penal abierto, con lo cual cualquier acción que a ustedes en este momento se les pase por la cabeza, que tenga aptitud como para ingresar en el mercado de capitales bienes de origen ilícito, cumplirá con las exigencias del tipo penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son solas las acciones que el legislador indica en la norma, las acciones típicas, sino que son muchas más. ¿Por qué? Porque el concepto poner en circulación es un concepto amplio, de modo que no solamente va a estar incorporada la que el legislador expresamente menciona, sino todas otras aquellas que tengan aptitud, idoneidad para incorporar y poder circular en el mercado de capitales sin problemas. Este es un dato importante, es un tipo penal abierto, el legislador a modo indicativo menciona acciones típicas, pero no son las únicas. Entonces, esto es un tema que debe quedar claro en cuanto a lo que es las acciones típicas. Pero decimos que la acción típica debe ser idónea, adecuada, apta para poder poner en circulación en el mercado de capitales bienes provenientes o que se relacionen con una ilicitud previa. De modo que decimos que es un tipo penal abierto. Sabemos que no todas las acciones que están descritas en el catálogo punitivo son las únicas, sino que hay más. Lo cierto es que lo que sí podemos decir es que todos aquellos otros comportamientos que no estén dirigidos o no sean adecuados para poner en circulación bienes de origen ilícito serán comportamientos atípicos. Primer dato. Así que eso es muy importante que lo tengamos presente porque de esa manera vamos a poder lograr cerrar el tipo penal. Lo cierto es que en dogmática podemos leer libros, escribir artículos, discutiendo a ver qué es o no un comportamiento típico dentro de esta literalidad poner en circulación. Lo cierto es que en un expediente, quien va a cerrar el tipo penal va a ser el juez llamado a resolver el caso. Muy bien. Ahora, nosotros hemos dicho que convertir, transmitir, administrar, vender, grabar, disimular, son formas representativas de poner en circulación. Ahora, ¿qué es lo que se pone en circulación? Es decir, vamos a hablar del objeto material del delito. Cuando hablamos del objeto material del delito, es lo que el autor del lavado quiere incorporar al mercado de capitales. Muy bien, vayamos al artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí vamos a encontrar que por bienes, pueden ser corporales, incorporales, muebles, raíces, cualquier bien dentro de esta interpretación extraída del artículo 16 del Código Civil y Comercial.
Pueden ser bienes originarios, es decir, aquellos que se extraen del ilícito precedente. Se roba un botín de dinero, lo que se trata de meter en el mercado de capitales va a ser el dinero. Cuando el legislador habla de bienes originarios, estamos hablando de bienes puros que se extraen del ilícito precedente. Pero también podemos tener presente los bienes subrogados, es decir, aquellos bienes que se convirtieron, que sufrieron una mutación. Se roba dinero y ese bien se transforma en un bien mueble, un automotor. Bueno, ese automotor va a ser un bien subrogado, que va a ser incorporado al mercado de capitales. El inciso 1 indica, algunos lo llaman un elemento normativo del tipo, otros hablan de condiciones objetivas de punibilidad. No me voy a meter en este punto a ver qué es lo que es, porque no nos va a dar el tiempo. Lo cierto es que ustedes tienen que saber que en el inciso 1, el legislador ha previsto lavados respecto de bienes que superen los 300.000 pesos. Todo lavado o toda práctica de lavado que sea inferior a 300.000 pesos será penado y será investigado respecto del inciso 4 de este artículo. Toda aquella operación de lavado que supere, que sea superior a los 300.000 pesos, se subsumirá en el inciso 1 de este artículo. De modo que lo que diga para el inciso 1 va a ser replicado para el inciso 4. La única diferencia que hay en cuanto a los aspectos objetivos y subjetivos es este número, el valor de los bienes. Si supera los 300.000 pesos, se subsumirá en el inciso 1, y si no supera los 300.000 pesos, será el inciso 4. Ahora, decimos que estos bienes deben proceder de una actividad criminal previa, lo que se denomina ilícito precedente. Tengan en cuenta que antes la ley de droga preveía solamente que el ilícito precedente, el lavado de dinero, podía consistir en prácticas relacionadas con el comercio de estupefacientes. Hoy, cualquier hecho de cualquier naturaleza puede calificar como hecho precedente. De modo que puede estar relacionado con beneficios obtenidos del delito de trata de personas, de robo. Cualquier delito puede calificar como delito precedente. Puede ser que ese delito precedente se haya cometido dentro del espacio territorial donde se aplica nuestro Código Penal, o también puede ser un delito que se haya cometido en el extranjero. Y esto es muy importante, y por expresa disposición normativa del inciso 5 del artículo 303, vamos a ver que si un delito se cometió en el extranjero, puede tener incidencia en nuestro país, y podemos tomar como ilícito precedente el delito cometido en el extranjero. Esto marca lo que se denomina, digamos, por el principio de extraterritorialidad de la ley penal, el esfuerzo, digamos, compartido, la ayuda mutua de los distintos estados del planeta, y la readecuación del ordenamiento interno de esta conectividad de acuerdo a la calidad o a la cualidad del delito transnacional. Entonces, el hecho precedente puede haber sido cometido dentro del espacio territorial de aplicación de nuestro Código Penal, o que se haya cometido en el extranjero, en la medida, dice el legislador, que ese hecho sea penado en el estado en donde se cometió el ilícito. Bien, ¿es necesario que ese hecho precedente esté probado? ¿Es necesario que haya recaído sentencia y que esa sentencia esté firme respecto del hecho precedente? Lo cierto es que no. Basta con que se haya prima facie acreditado que se trata de un hecho delictivo, es decir, la tipicidad, y que sea contrario a la ley, es decir, que sea un hecho típico y antejurídico. No es necesario que haya recaído una sentencia, y mucho menos que esa sentencia esté firme. Es por ello que el legislador ya no habla de delito, sino que habla de ilícito penal. Debe existir necesariamente una relación causal entre el comportamiento del autor y el riesgo o el peligro generado por ese comportamiento. De modo que hay una secuencia.
Debemos tener bienes que proceden de un ilícito penal, que estén relacionados con la comisión de un delito, pero a su vez, esa puesta en circulación, esa venta, esa transferencia, esa disimulación que lleva adelante el autor, debe haber sido lo que ha provocado el riesgo o el peligro para el bien jurídico que el legislador intenta proteger. Si la apariencia de legalidad ocurre por razones ajenas al comportamiento del autor, no podríamos estar hablando de que el nexo causal sigue intacto. Hay algo que lo rompió, con lo cual no podríamos atribuir esa apariencia de legalidad al comportamiento del autor. Esa apariencia de legalidad debe ser objetivamente imputable al autor. Entonces, esto debe quedar claro. No solamente entonces se lava algo sucio, bienes procedentes de un ilícito, sino que la apariencia de legalidad o de licitud de esos bienes, cuando se incorpora al mercado de capitales, debe haber sido provocado por el comportamiento del autor. Debe existir un nexo causal. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, los sujetos es un delito de titularidad indiferenciada. Cualquier puede ser sujeto activo del delito de lavado de dinero. Y reparen en la ley, esta última, 26.683, que prevé el autolavado, con lo cual el sujeto que participó en el ilícito precedente puede ser autor del lavado de dinero, lo que se denomina el autolavado. Cosa que la ley de drogas y el artículo 278 del Código Penal, conforme la ley 25.246, no preveía el autolavado. Es más, expresamente establecía que el sujeto no debía haber participado en el hecho presente. Esto es muy importante en cuanto al aspecto del sujeto activo. Un punto muy importante, el elemento subjetivo. Y aquí podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero por desgracia no tenemos tanto tiempo, entonces yo quiero simplificarle las cosas. Si uno advierte de la literalidad de la norma, van a comprender ustedes que el legislador habla de consecuencia posible de que esos bienes originarios o subrogados relacionados con un delito adquieran apariencia de legalidad. Entonces, lo más probable es que uno piense, bueno, el delito admite el dolo eventual, porque dice con la consecuencia posible. El sujeto puede representarse de que con tal o cual comportamiento, no solamente que pone en circulación, sino que le puede asignar apariencia de legalidad a eso que es ilícito, a eso que proviene de un comportamiento criminal. Lo cierto es que no cabe duda de que esta figura, tal cual está redactado, admite el dolo eventual. Ahora bien, el doctor Taza, Alejandro Taza, en su libro, propone que lo cierto es que si estamos hablando de un sujeto que sabe que los bienes, o al menos presupone que los bienes son de procedencia ilícita o están relacionados con un comportamiento criminal, sabe que su comportamiento es apto o es idóneo para poner en circulación en el mercado de capitales bienes de origen ilícito. Y lo hace de tal manera, utilizando entramados societarios, empresas offshore, fondos comunes de inversión, testaferros, para poder darle apariencia de legalidad a lo que no es y que esos bienes puedan circular sin ningún problema por el mercado de capitales, quiere decir que el dolo también comprende una determinada subjetividad. Querer darle a esos bienes apariencia de legalidad. Y lo cierto es que el doctor Taza lo que dice es, y acá estamos, no sé si no estamos en alguna medida dentro de una hipótesis delictiva que solamente debería cometerse con dolo directo. Y eso es lo que propone para una posterior reforma. No descarta que de la literalidad del texto también se admitiría el dolo eventual. Pero lo cierto es que si admitimos el dolo eventual, podríamos entrar en ciertos comportamientos que vaya a saber uno cómo lo podríamos cerrar
y determinar si logran subsumirse dentro de esta hipótesis delictiva. Pongamos por caso alguien que afronta o vende un inmueble que adquirió de alguna otra persona y que lo vende por una necesidad y pone en circulación ese inmueble en el mercado de capitales. O, por ejemplo, alguien que presta servicios a una persona que no acredita actividad legítima, pero que tiene una solvencia económica muy importante. Esa persona que recibe dinero por las tareas proporcionadas, ya sea de limpieza o por un asesoramiento o un patrocinio letrado, recibe el dinero y lo pone en circulación porque compra un vehículo. Yo, abogado, digo, bueno, soy experto en bienes raíces, viene un cartel colombiano y me dice, quiero hacer un desarrollo de propiedad horizontal en Mar del Plata. Averiguo, no tienen una actividad, digamos, relacionada con los bienes raíces, pero bueno, esta gente tiene el dinero como para emprender el desarrollo. Yo cobro honorarios, pero supongo que por ahí ese dinero puede ser ilícito, porque la verdad, el emprendimiento, digamos, más o menos plantean que van a invertir 100 millones de dólares en 4 torres de última generación frente a Playa Chica. Yo digo, ¿de dónde sacaron el dinero? Me puedo hacer esa pregunta. ¿Será legítimo? ¿No será legítimo? Sin embargo, les brindo el patrocinio letrado y cobro honorarios. Y yo con esos honorarios me compro un auto. ¿Pongo en circulación dinero de procedencia ilícita o de procedencia dudosa? Aun cuando me representaría que ese dinero es ilícito y yo compro un vehículo con los honorarios percibidos, ¿estaría lavando dinero? Entonces aquí empieza a haber toda una corriente que tibiamente desliza que estas prácticas necesariamente requieren de entramados, de operaciones sofisticadas para poder darle apariencia de legalidad a lo que se sabe que es o lo que se presume que es ilícito. Entonces, a la respuesta en cuanto a, y bueno, Bianchi, ¿cuál es el dolo que admite esta figura? Lo cierto es que no solamente podría cometerse con dolo directo, sino también con dolo eventual. Alejandro Taza propicia que es una infracción subjetivamente configurada y que el dolo también comprende el querer directamente dar apariencia de legalidad a eso que es ilícito. Esto espero quede claro. Hay posiciones, algunos entienden que alcanzaría con el dolo eventual, otros entienden que la figura admite dolo directo y dolo eventual. Pero tengan presente los inconvenientes que podría darse ante la posibilidad de que se admita el dolo eventual. El código habla, digamos, de consecuencia posible, con lo cual no estaría mal si uno acepta este comportamiento bajo la hipótesis de dolo eventual. ¿Cómo estamos, Alan, con el tiempo? Eso te iba a avisar, Luciano. 4 minutos. 4 minutos. ¿Querés que terminemos y lo reprogramamos, digamos, seguimos un poco más? Sí, yo no tuve inconveniente, ¿eh? Armamos una reunión más. Sí. No hay problema. Hay un montón de casos. Entonces, quiero que quede bien claro lo que es el elemento, digamos, el aspecto subjetivo. De la literalidad de la norma se extrae que esta hipótesis delictiva puede cometerse con dolo eventual. ¿Sí? Lo cierto es que hay autores que entienden de que habría que afinar un poco más el lápiz y ver que si se trata de entramados, se trata de operaciones sofisticadas, a partir de los cuales el sujeto quiere ocultar el origen de los bienes, ponerlos en circulación del mercado de capitales, para que puedan circular sin ningún tipo de inconveniente, el comportamiento está directamente direccionado y hay una subjetividad evidente. Entonces algunos hablan de que este comportamiento debería en algún punto exigir dolo directo. Pero bueno, digamos, no es pacífica la doctrina, con lo cual sepan estas dos posturas, que puede cometerse tanto con dolo directo o con dolo eventual. Momentos consumativos.
Este delito de lavado de dinero se consuma, es un delito de peligro concreto. El sujeto lleva adelante una acción que represente una puesta en circulación en el mercado de capitales de bienes de origen ilícito, con lo cual el delito se consuma con el perfeccionamiento de la acción, independientemente de que hayan adquirido apariencia de legalidad. De modo que el delito se perfecciona cuando se convierte, se disimula, se transfiere, se administra, se pone en circulación, con prescindencia, repito, de que hayan adquirido apariencia de legalidad. Esto es muy importante. Y aquí también nos puede dar la pauta de que en definitiva lo que dice Alejandro Taza puede en algún punto tener entidad, porque el resultado de que, o el éxito de la apariencia de legalidad o no, si bien puede estar causada por la idoneidad del comportamiento, lo cierto es que el delito se consuma con el perfeccionamiento del comportamiento típico, con prescindencia, repito, de que se haya adquirido apariencia de legalidad. Inciso número 1. Lo mismo que dije hasta aquí, reitero para el inciso 4, con la única salvedad de que si es superior el importe de los bienes lavados a 300.000 pesos, se va a aplicar el inciso 1. Si es inferior al monto de 300.000 pesos de los bienes que se lavan, se aplicará el inciso 4, que tiene una pena sensiblemente menor. ¿Está claro? Ahora vayamos a los agravantes que prevé la norma en el inciso 2.